A estas horas, Mariano Rajoy Brey ha firmado ese decreto, el Real Decreto que disuelve las Cortes españolas. Consejo de Ministros extraordinario esta mañana. Y atención, rueda de prensa del presidente del Gobierno que les vamos a ofrecer en directo aquí en Más Claro Agua. Muy buenos días. Veremos qué es lo que tiene que decir el presidente Mariano Rajoy de estos 4 años de legislatura. Va a hacer balance, habrá preguntas de los periodistas. Se lo vamos a ofrecer en directo en los próximos minutos. Pero, claro, los principales partidos que se disputan la Moncloa lanzan ya toda suerte de propuestas. Como muestra, un botón. Pedro Sánchez ha dado a conocer su fichaje estrella, regenerador, donde los haya. ¿Adivinan quién es? Francisco Franco. Sí, Francisco Franco, el secretario general del Partido Socialista, no tiene otra cosa que hacer que sacar la promesa en estas elecciones de exhumar los restos mortales de Francisco Franco y trasladarlos a otro sitio. También, la semana pasada, saben ustedes, expulsaba la asignatura de religión y la asimilaba a las clases extraescolares como el bádminton, el hockey o el judo. Esas son propuestas interesantísimas, importantes para el futuro de España, ya lo ven ustedes. Realmente lo de la asignatura de religión es algo que no ocurre en ningún país europeo, salvo en Albania o en Francia. Pero en eso está el Partido Socialista Obrero Español, ya lo ven. Grandísimas propuestas en una mañana que realmente es apasionante y en la que están pasando muchas cosas importantes. Se está constituyendo a estas horas el Parlamento de Cataluña y saben ustedes que la investidura de Artur Mas continúa en el aire. Quien no continúa en el aire es Carme Forcadell, que ya es la presidenta del Parlamento de Cataluña, la que fuera presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Ya ha sido investida y fíjense ustedes, ha sido elegida con 76 votos a favor, 56 en contra y un voto nulo. Una legislatura en Cataluña, la que se inicia esta mañana, con un objetivo, si sale lo que los independentistas quieren, que es que dure 18 meses y en 18 meses volver a convocar elecciones para proclamar la República Independiente de Cataluña. Así están las cosas. Una legislatura que se cierra, la 10ª legislatura de la democracia en las Cortes Generales, rueda de prensa de Mariano Rajoy y se constituye esta nueva andadura en el Parlamento catalán con el destino incierto. Víctor Arribas, muy buenos días. Ahora hay que marcar en el calendario muchas hojas este otoño. Así es, Isabel, buenos días a todos. Son calendarios políticos, calendarios electorales confluyentes que coinciden en aspectos esenciales y que a partir de hoy y hasta durante los próximos meses se van a prácticamente a confluir, van a convivir en las elecciones generales y constitución de las Cortes y en la constitución del Parlamento de Cataluña y lo que ocurra después en esa comunidad autónoma. Primer punto, 26 de octubre, el día de hoy, el día en el que se firma el decreto por parte del presidente del Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario para la convocatoria electoral del 20 de diciembre, día que coincide con la constitución del Parlamento de Cataluña. Después pasaremos a los 10 días hábiles posteriores a la constitución del Parlamento de Cataluña para que se celebre una primera sesión de investidura de quien tenga que ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Una primera votación a la que sucederán 2 días después una segunda votación. ¿Qué ocurriría después en el tiempo? Volveríamos al panorama nacional, campaña electoral el 4 de diciembre. A partir de ese día los partidos políticos ya pueden pedir el voto, ya pueden desarrollar su labor de campaña electoral y a continuación el 20 de diciembre se celebrarán las elecciones generales. Elecciones generales durante las cuales en Cataluña seguirá ese proceso de votaciones sucesivas si es que hay un candidato que se somete a la investidura y que coincidirán con la celebración de las elecciones y con la apertura de las urnas, circunstancia que posiblemente el independentismo esté esperando. ¿Qué gobierno sale de esas elecciones? A partir de ahí, el 9 de enero se
disolverá el Parlamento catalán si ninguno de los candidatos que se han sometido a investidura logra ser investido. Sería la siguiente fecha clave. Y después de eso, el 14 de enero será la constitución de las nuevas Cortes Generales emanadas de las elecciones generales del 20 de diciembre. Con lo cual, ya ven, son panoramas y calendarios que confluyen en muy pocos meses, en muy pocas semanas. Hoy queremos plantearles la pregunta en relación a la etapa que termina. ¿Es bueno para España que Rajoy gobierne otros 4 años? En función de lo que ha ocurrido estos 4, ¿es bueno para España que Rajoy gobierne otros 4 años? Si quieren votar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. Si lo quieren hacer negativamente, si quieren votar no, háganlo en el 905-855-002. Y por supuesto, la participación a través de las redes sociales, en concreto en Twitter, con nuestro indicativo @másclaro13tv y las siguientes etiquetas para los debates que abrimos ya en este momento. MCA, arranque 20D para todo el proceso preelectoral. En segundo lugar, MCA, Yonkis 3% por los testimonios que vamos a recoger de los empresarios de Cataluña sobre las mordidas de CDC. Y en último lugar, MCA Militares para la búsqueda del Ministerio de Defensa de los 3 militares desaparecidos. Isabel. Pues Víctor, ahora mismo te esperamos con nosotros en esta mesa, con esta mañana llena de cuestiones importantes. 50 días de aquí en adelante para que se produzcan las elecciones quizá más incógnitas. No sabemos qué es lo que va a pasar, se abre un nuevo panorama, desde luego casi seguro estamos ante el fin de la hegemonía del bipartidismo, eso lo dirán los electores. Estamos muy atentos de ese calendario, que ya lo ven ustedes, lo explicaba Víctor Arribas, lo que nos queda por delante, y también estamos muy pendientes de las tareas de búsqueda de los 3 militares españoles desaparecidos en aguas del Atlántico después de ese siniestro. Un helicóptero, lo saben ustedes, Puma, de las Fuerzas Aéreas, ha desaparecido en las costas del Sáhara, frente a las costas del Sáhara. Se está rastreando de forma masiva a pesqueros, puertos y playas para encontrar pistas sobre qué es lo que ha pasado, pero en este momento bien poco se sabe. El Ministerio de Defensa, lo saben ustedes, no descarta ninguna hipótesis, incluida la hipótesis del secuestro. Está ya con nosotros esta mañana el almirante Ángel Tafalla, que es un militar de amplia experiencia en la OTAN y él en Estado Mayor usted fue segundo jefe del Estado Mayor de la Armada. Almirante, bienvenido. De la OTAN en el sur de Europa. Bienvenido a Más Claro Agua. Gracias, Isabel. Quiero preguntarle, ahora presento al resto de la mesa, primero, a 4 días de este sucedido, porque ocurrió el jueves, cuando se dijo y se informó por parte del gobierno español, con la información del gobierno de Marruecos, que estaban sanos y salvos los 3 militares, el capitán José Morales Rodríguez, el teniente Saúl López Quesada y el sargento Johan de Ojeda Alemán. Se dijo que estaban sanos y salvos, y hoy lo cierto es que no tenemos noticias de ello. Esto es muy extraño, ¿no? Bueno, yo como incidente, de los incidentes y de los accidentes que he visto a lo largo de mi vida profesional, no recuerdo ninguno que vaya tanta confusión de datos como este, ni los claros errores de comunicación que ha habido al transmitir esos datos. No creo que sea elegante echarle solo la culpa a Marruecos. Ha habido... pero entonces sacar conclusiones de una falta de datos es realmente peligroso. Yo podría contestar por mi instinto. Por instinto, yo creo que los 3 tripulantes están vivos, pero lo que no sé es lo que ha pasado. Pues ahora lo vamos a intentar analizar, porque claro, no sabemos ninguno lo que ha pasado. Sí sabemos la secuencia de hechos donde se nos informa y se dice que están vivos, que están sanos y salvos, que han sido rescatados, y luego tenemos todos estos 4 días de enorme confusión, donde lo único cierto es que a estas horas no sabemos dónde están. Pero déjenme presentarme al resto de los invitados. Hoy contamos aquí Más Claro con Carmen Río Lobos, que es la portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Buenos días. Senadora, bienvenida, buenos días. Buenos días. Yo espero que el rescate de los 3 tripulantes del helicóptero se resuelva cuanto antes. Yo me he quedado muy esperanzada hoy por las palabras del padre de uno de ellos en la COPE, donde decía esta mañana, es decir, yo le veía como esperanzado en el sentido de que están vivos, lo mismo que decía nuestro almirante en este momento, y lo único es encontrar dónde están, si es que realmente los han secuestrado o qué ha pasado con ellos. Y luego, en otro orden de cosas, y en la introducción que ha hecho nuestra presentadora Isabel, decir que se acaba esta legislatura,
que Mariano Rajoy se presenta a estas elecciones como el candidato más experimentado, el que ha demostrado su partido y él mismo y el gobierno que son capaces de sacar a España de la crisis, y estoy convencida también de que los ciudadanos en estas elecciones van a optar, y ojalá, eso es lo que deseamos nosotros, por el más vale pájaro en mano que ciento volando, porque el resto de candidatos son muy inexpertos. Bueno, pues voy a seguir presentándoles esta mesa de lujo que tengo hoy conmigo. Bienvenida, gracias por estar aquí, Esther Jaén. Bien hallada. Y Jordi Gordón. Buenos días. Buenos días tamén, Luis Valcarce. ¿Qué tal, Isabel? Y a Víctor Arribas ya le han visto ustedes. Vamos a escuchar, se refería Carmen precisamente al padre de uno de los 3 miembros de esa tripulación del helicóptero, concretamente Francisco Ojeda, que es el padre del sargento Johander Ojeda. Una entrevista esta mañana con Carlos Herrera en la COPE. Vamos a escuchar algo de lo que decía Francisco Ojeda. Se baraja la posibilidad de que haya podido ser secuestrado, se abre esa posibilidad, ya que el helicóptero lo que hizo fue un amerizaje normal, que las palas también no entraron en contacto con el agua. ¿Qué puede pasar? Que fue un amerizaje fuerte, que perdieron el conocimiento, tal, que no, por eso no activaron los chalecos. Es la posibilidad menos creíble, ¿no? De todas maneras, Carlos, vamos a ser un poco cautos también, eso es lo que estamos diciendo, pero vamos a esperar que se saque la cabina y que se saque el fuselaje. Una vez que se saque eso para arriba, digo, oye, mire, señores, pues aquí no está. Que está, pues mala suerte. Claro, esto decía Francisco Ojeda, el padre del sargento Johander Ojeda, en la cadena COPE esta mañana. Almirante, lo cierto es que todo son especulaciones, porque lo único seguro es que no tenemos informaciones seguras. Claro, yo las palabras de padre de uno de los tripulantes están más basadas en la esperanza quizá que en un análisis objetivo. Y además este señor que ha pasado 2 veces por esto, porque el sargento Ojeda se cayó otra vez y vio morir a 4 de sus compañeros de tripulación. Sí. Claro, pues entonces debe estar pasando. A mí me asombra la serenidad de este hombre, ¿verdad? Porque no es lógico, él pensará que su hijo, como pienso yo, está vivo con los otros, pero yo pienso que hay una probabilidad del 60 o 70% de que estén vivos, pueden estar muertos. Por lo que se ha dicho y por lo que no se ha dicho. A ver, vamos a lo que se ha dicho y a lo que no se ha dicho. Lo que no se ha dicho es, ¿usted por ejemplo, analiza? Yo soy controlador de interceptación y he visto muchas muchas no, pero bastantes emergencias aeronáuticas y tal. Lo primero que hace el piloto cuando se ve para abajo es poner el IFF en emergencia. Al poner el IFF en emergencia... El IFF es el botón de emergencia, para que nos entendamos. El IFF es el identificador de la aeronave, sí, con lo cual la aeronave va seguida en los radares, no solo por el eco de la aeronave, sino por una serie de rayitas que identifican a la aeronave. Entonces, se los controla, las aeronaves se las suele controlar por eso, más que por el radar en sí, por el eco-radar. Cuando el piloto tiene una emergencia, aparte por el circuito de control, lo que pasa es que es una zona poco controlada, la de África, pero hay control. Da MD, me voy abajo, mi situación en inglés y todo eso, y da el interruptor, y entonces sale como una especie de árbol de Navidad en todos los radares que entra directamente y que te indica la emergencia. Ajá. Luego, o sea, esa emergencia se produce, la han identificado todo. No, en este caso no ha habido, nadie ha dicho... De forma habitual, pero eso, lo que no sabemos si en este caso se ha producido. Yo entiendo que no se ha producido porque nadie ha dicho, yo he visto una señal de IFF en emergencia. Claro. Lo que han dicho es que se activó la baliza una vez que está el helicóptero en el agua, y a la vez no se activan las balizas individuales, porque cada piloto lleva... Los chalecos, por así decirlo, salvavidas. El chaleco lleva una radio, sí, que al darle... Pumba, se empieza a emitir la señal de estamos aquí. El SOS, que llaman, sí, que es MD. Y eso no se ha activado tampoco. Eso es extraño, ¿no? Una por una. Que no se hayan activado esas señales o que no sepamos que se han activado. Isabel, extraño es todo lo que rodea esto. Esto lo que indica es que hay posibilidad de toma controlada, que ellos no han activado porque se han saltado la balsa, no se han visto muertos. No se han visto muertos. Pues si se ven muertos, ellos la última cosa que haces es activar esto. Claro. Para que, entonces, que da la impresión de que el helicóptero... Luego hay una de las 1000 cosas que se ha dicho es que un pesquero localizó el helicóptero flotando, que es posible si no hay mucha mar, y que, con lo cual da la impresión, si el helicóptero estaba flotando, la tripulación tiene una posibilidad de haber sobrevivido.
Claro, y entonces se dice, porque siguiendo la hipótesis que estamos, que siempre es una hipótesis, dándole a la bola. Al no haberse activado todos esos dispositivos de emergencia, podría haberlos rescatado ese pesquero que no tendría medio de comunicarse. Es una de las cuestiones que están diciendo. Sí, no. Sí, lo del pesquero no. Lo que han salido vivos del helicóptero, sí. Entonces, por eso ahí entraríamos a barajar ahí ya se abre esa posibilidad de si los ha cogido un cayuco, si el cayuco no tiene radio, si qué es esa historia de los marroquíes de que decían que sí, que no. Por cierto, Marruecos estoy seguro que está haciendo todo lo posible. Que Marruecos tenga un sistema de salvamento menos eficaz que el nuestro, pues bueno, hay que comprenderlo y tener... Si una persona hace todo lo que tiene en sus manos y no llega a tus estándares... Almirante, las relaciones con Marruecos son excelentes. Control de salvamento aéreo y de control aéreo, sí, son excelentes. ¿Y qué tipo de operaciones realizan esta tripulación y las naves que tripulan como ellas en esa zona de Canarias? El SAR, la búsqueda la gente no tiene ni idea lo que es. Search and Rescue, eso es un convenio... ¿Son dentro de la OTAN? No. Es un convenio internacional que divide las zonas marítimas y aéreas en zonas y da a un país una responsabilidad de salvar a los náufragos o a los yo me refería al helicóptero siniestrado. El helicóptero es para salvar vidas. A ese helicóptero estaba realizando una labor de salvamento de vidas. De instrucción en Senegal sobre el salvamento de vidas. Sí, ese helicóptero está especializado en salvar vidas. Lo que hace es cuando hay un accidente, va allí al lugar del accidente y tira o salta un buceador de rescate con unas camillas y tal, y va salvando vidas. Es una triste paradoja que los que salvan vidas a veces la pierdan, pero es lo más benemérito que puede hacer. Me alegra que lo cuente, pero yo no lo sabía, en este caso concreto de esta tripulación, de este helicóptero que se dedicará a eso, pero en unos momentos donde la labor de las Fuerzas Armadas Españolas, desde la izquierda, sobre todo en España y fuera de España, pero se dedican a denostarla, desde luego a no valorarla, desde mi punto de vista, en lo que debería ser valorada, admirada y reconocida, la labor de todos estos hombres y mujeres españoles que están haciendo labores en el exterior de España. Hemos visto cómo este fin de semana se replegaba ya la bandera española de una labor extraordinaria también en Herat, en Afganistán. 14 años, ha llegado, por cierto, con retraso la vicepresidenta, porque el avión contratado, que no era de las Fuerzas Aéreas Españolas, era de Air Europa, se averió en Turquía y estuvo 12 horas averiado en Turquía, pero en fin, me gustaría unas palabras... Y al irse un terremoto. Y al irse, y ahora... Debe haber un gafe allí en el avión. Bueno, pero ahora hay un terremoto terrible, eso que no está... la culpa a la vicepresidenta. No, de verdad que no. Pero yo miraría la tripulación. No, pero hay un terremoto que ha sacudido Pakistán, India y Afganistán. Sí, que parece que es al sur. De 7,7 grados y al sur, y se ha registrado en la región afgana de Hindu Kush, a unos 250 kilómetros de Kabul. Al menos ahora que se sepa hay ya 29 muertos, suponemos que la cifra irá ascendiendo, y entre ellos son 12 niñas las que han fallecido en una estampida. Son los datos de última hora de lo que se ha producido. En este caso concreto estamos hablando de Afganistán, pero yo quería, por su parte, una valoración de la labor de las Fuerzas Armadas Españolas. Bien, yo no creo que a los ejércitos haya que agradecerle cuando hace algo popular, porque tampoco habría que culparles cuando hagan algo impopular. El ejército, a lo que hay que agradecerle es que obedezca. Es mucho más agradable para un miembro del ejército hacer una labor como esta, que es totalmente benemérita, porque el salvamento del sistema SAR no salva vidas militares, sino salva vidas civiles, de aviones, de accidentes. Cuando a un militar se le ordena hacer esto, pues lo hace con el ánimo más alegre y más positivo. Que cuando te mandan cuidar a un niño es más agradable que cuando te mandan tirar a un terrorista. Pero la clave está en obedecer. Y estos obedecen en una misión benemérita, que sí, yo creo, el SAR es de lo más bonito y de lo más sacrificado y de lo más duro que hacen los ejércitos. En este caso, el ejército del aire. ¿Sacrificado y duro? Sacrificado y duro porque cuando ha habido un accidente la situación está mala, porque ha habido un accidente.
como ha influido la meteorología, la avería, la distancia, se juegan la vida para salvar a otros. Sí, pues ahí tienen ustedes la labor del ejército. Jordi, vamos a ir a Cataluña, pero antes os pido una valoración. Yo quería volver a la cosa de la información, ¿no? Que coincido en que realmente ha habido bastante confusión en todo esto. Tremenda. Y creo que realmente el Ministerio ahí ha tenido un déficit, ¿no? Porque la opinión pública necesita... no sé qué ha pasado, no sé qué ha hecho el CNI, porque el CNI debería de estar al tanto de este tipo de cosas, ¿no? Por la zona debería de tal, y deberían de haber funcionado todos los sistemas de control. No sé si la interlocución con Marruecos tampoco... No, con el CNI tenemos bueno, pero el CNI entra cuando se baraja la hipótesis de que es un secuestro por terroristas, o por el Frente Polisario, o por alguien... Pero está encima de la mesa, y por la zona es una zona de riesgo, en fin. El ministro ha mencionado lo del CNI, él sabrá por qué. Por eso digo. No es a mi juicio... El ministro, yo estuve viendo la rueda de prensa, el ministro, vamos a ver, ha dicho que uno, las actuaciones están decretadas bajo secreto de sumario, el juez togado militar está en la zona, sí. 2, por eso él no puede aventurar nada, y 3, está en manos de la inteligencia española, porque no se descarta ninguna hipótesis. Tampoco podía ser más preciso y lo dijo así. Yo no puedo decir más, pero claro, no se descarta ninguna y estamos en manos de... En el fondo ya significa que estamos actuando. Ha metido una hipótesis. Al meter el CNI no, es que ya se lo ha preguntado, no, vamos a ver, si uno ve la rueda de prensa, es que se lo han preguntado por activa, por pasiva, por perifrástica. Que sí. Pues claro. Es una especie de confirmación del CNI, Jordi, se produce cuando hay un hecho, no se puede producir antes de que haya un hecho. Es imposible. Claro. ¿Cómo podía haber editado el CNI esa discrepancia de informaciones de un lado y de otro? ¿Cómo lo podía haber evitado? Pero que el ministro responda a las preguntas reiteradas y tal. Sí, yo creo que la información se ha manejado de una manera un poco confusa, y no ha sido con claridad. ¿Por qué el ministro se ha metido en ese huerto? Claro. A dar explicaciones de una cosa de detalle que claramente no está preparado por su formación, porque él es el supremo jefe, aparte del rey, es el presidente de gobierno, luego el ministro de defensa, pero él no está técnicamente preparado para dar explicaciones de detalle de un accidente aeronáutico con no sé qué. ¿Por qué te metes en un asunto poco claro? Porque tenía que arreglar la chapuza de lo que pusieron del ministerio cuando pone en Twitter que están sanos y salvos y tal. Entonces, a partir de ahí ya empieza una rueda, un concierto de errores que no tiene... Que llegamos a 4 días donde no se sabe absolutamente nada. Yendo más allá, Isabel, hay una sola cosa. Solo una cosa. Que yo creo que es muy... No sé si coincidirá conmigo, es muy preocupante que pudiera suceder que haya habido un secuestro, porque estamos hablando de una zona... Hombre, secuestro hay que estar... Generalmente los secuestros se preparan. Entonces, claro, tú no preparas una cosa de un helicóptero que se caiga. Yo, o sea, lo primero... No lo sé, ni lo sabe nadie. Estamos elucubrando. Lo del secuestro entra al mencionar la palabra el ministro CNI. Sí. Porque ya deja de ser una búsqueda de unos... El CNI no interviene en la búsqueda de náufragos. No. Interviene en otras cosas. Bueno, entonces... pero el ministro de Defensa, Morenés, se ha caracterizado por ser una persona, yo creo que muy sensata, muy seria, en todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos 4 años, y yo estoy convencida que si no da más información es porque en este momento... Desde el punto de vista del rescate interesa que haya poca información. Vamos a ver, él es el primero que supongo sabe lo que acaba de decir el almirante, que no conviene, que él no puede dar detalles, pero en aras de la transparencia, en aras de ofrecer toda la información posible, él se desplaza a la zona y convoca esa rueda de prensa. La vimos ayer, los que la vimos ayer en directo, el audio era terrorífico, se oía fatal, tuvieron que pararla un poco para intentar que se escuchara mejor por parte de los medios de comunicación. Yo creo que ha sido en un esfuerzo de transparencia y de dar más que lo que ha hecho es que pueda provocar esto. Pero lo importante es las tres personas las tres que en este momento no se puede dar, porque es que estamos en un secreto sumario, pero es verdad que estamos preocupados. Quiero dar las gracias al almirante Tafalla porque desde luego nos ha abierto los ojos y creo que viene muy bien que nuestra audiencia sepa el tipo de labores que realizaban estas personas que en este momento se encuentran desaparecidas y que por lo menos lo que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Mostrar agradecimiento por parte del resto de todos los ciudadanos hacia quienes se juegan la vida en labores de rescate por parte del ejército español. Sobre todo separar la operación
sobre todo con la esperanza de salvar la vida a estos 3 tripulantes si se confirma que están vivos, de cualquier posible fallo de información que ha habido y tal. Lo importante es salvarles la Exacto, vida. Y estamos en eso. Vamos a ver, ojalá tengamos buenas noticias, sean informaciones fidedignas y podamos contarles algo. Muchísimas gracias, almirante Tafalla. Y les digo, ya se está constituyendo el Parlamento en Cataluña. Y ya hay nueva presidenta de esa 11ª legislatura en el Parlamento catalán. La presidenta es Carmen Forcadell, que ha conseguido recabar 77 votos a favor, 55 en blanco. Las primeras informaciones fueron confusas. Estos son los datos. Ahí tienen ustedes los aplausos. 77 votos a favor, que proceden de Junts pel Sí, de la CUP y de Catalunya Sí que es Pot. Catalunya Sí que es Pot, la formación de Pablo Iglesias en Cataluña, ha votado a favor de que Carmen Forcadell sea la nueva presidenta del Parlamento catalán. En contra no ha habido ningún voto, porque el resto de los votos han sido votos en blanco, 55 votos en blanco y un voto nulo. Esos es los votos las papeletas que ha obtenido para formar esa presidencia, que ya lo es, la que fuera presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, con una hoja de ruta rupturista, choque de trenes, absolutamente frontal, no se para en barras, comisaria lingüística, dice Luis, tantas otras cosas. Y de tantas otras cosas, porque creo que podemos verla diciendo alguna de las perlas que adornan su currículum para merecer esta presidencia hoy del Parlamento en Cataluña. Vamos a escucharla. Bueno, vamos a escuchar a su compañero, mejor a su compañero de la CUP, que es Julià de Llodrà, lo que ha dicho nada más ser elegida presidenta del Parlamento catalán. La mayoría independentista d'aquesta cambra n'és la garantia. La mayoría independentista de esta Cámara es la garantía, y el Parlamento es uno de los sitios donde se debe construir políticamente esta autoridad. Pero no olviden que también hay una autoridad que afecta a la mayoría y una autoridad que afecta a las minorías. El problema del paro o el empleo afecta a la mayoría. El problema de las crecientes desigualdades afecta a la mayoría. Pero en cambio afectan a la minoría y a sus intereses las privatizaciones, el rescate bancario o la corrupción. Fíjense qué Parlamento se acaba de constituir. Este señor que acaban de ver ustedes, Julià de Llodrà, es directamente, no le correspondía hablar, es la persona de mayor edad, la que estaba contando los votos simplemente para ver quién sale elegido presidente en ese momento, y se pone a soltar esta perorata y llama a corruptos, privatizadores y no sé qué más lindezas ha dicho de la minoría, o sea, los que en estos momentos no están a favor de la votación de la señora presidenta Forcadell. Fíjense cómo se presenta esta hoja de ruta. 18 meses, quieren que en 18 meses se vuelva a someter a las urnas al pueblo catalán para votar ya la República Independiente de Cataluña con una nueva Constitución. Esa es la hoja de ruta de Carmen Forcadell y de todos los que la han apoyado. Y ojo, la pregunta que yo os hago, ¿Catalunya Sí que es Pot? O sea, Pablo Iglesias, coleta morada, haciendo el indio y sus indiecitos que están ahora sentados en el Parlamento, ¿han votado a favor de esto? Anticipa, ¿Significa Isabel, que van a ir a por la independencia? Eso anticipa que podrían apoyar al futuro presidente de Cataluña, sea quien sea, si es Mas o quien sea, por el hecho de que el camino independentista está abierto y que Podemos puede estar en esa línea. Por lo menos esta votación de alguno de sus diputados, yo no creo que no son todos. Bueno, si puedo terminar, que no son, me parece que no son todos los diputados de Catalunya Sí que es Pot, sino solo una parte de ellos, pero para mí anticipa lo que podría ocurrir en una investidura. Y en relación al presidente de la mesa de edad, es insólito, inaudito e inaceptable que un señor que es elegido solo para constituir el Parlamento y para que se produzca de una forma limpia, exactamente, para que se produzca de una forma limpia la elección de los miembros de la mesa de la Cámara, se dedique a dar un mitin político como el que ha dado este señor. Eso yo creo que es hasta denunciable. Y fíjese, más grave, Carmen, que lo que ocurrió en el Parlamento de Andalucía, con ser grave lo que ocurrió allí, en la elección de la mesa. Yo coincido contigo, que es insólito, es la primera vez en la historia que en una mesa de edad y cuando se constituye un Parlamento haga una perorata de carácter político, pero yo creo que lo que vamos a poder visualizar es la situación que se va a vivir en el Parlamento de Cataluña tan complicada, donde por primera vez en la historia
en la colocación de los parlamentarios siempre los partidos de derecha se sitúan a la derecha del presidente, los partidos de la izquierda a la izquierda y los grupos mixtos se sitúan en el centro. Y por primera vez en la historia, el partido que ha representado a la burguesía catalana, Convergencia Democrática de Cataluña, se va a sentar junto con una serie de diputados, como son los de Esquerra Republicana, parece ser que la CUP también está con ellos, los de Pablo Iglesias. Realmente la situación es tremendamente complicada dentro del Parlamento y desde luego lo que parece que se va a avecinar es que van a llegar a un acuerdo todas las fuerzas políticas que no son o que son más independentistas, incluida Ciudadanos, que parecía imposible, para nombrar a más. Se taparán la nariz por la corrupción del 3%, pero da la impresión de que este señor que está diciendo cuando es presidente que la corrupción es un problema y el paro y la desigualdad y no sé cuánto, a la hora de la verdad no tiene ningún inconveniente en votar si tiene que votar más. Ya veremos qué va a pasar. Yo creo que no. O sea, yo no descarto que haya un acuerdo, en eso estoy contigo de acuerdo, Carmen, que puede ser que el ansia independentista y la pulsión independentista les lleve a ponerse de acuerdo, incluso a los anticapitalistas, antisistema, con la burguesía catalana más tradicional, cosa que es bastante increíble, pero creo que en la figura de Mas, no. Este señor, cuando habla de los corruptos y tal, de la minoría, en fin, seguramente también se refiere a algunos corruptos, etcétera, etcétera, que él no dice presuntos. Yo sí. Los llama. Pero también se refiere a Mas, su partido habla de Mas. Y yo dudo mucho que la CUP decida identificar a Artur Mas con el proceso de independencia, porque es poco más o menos que identificarlo a él. Mas no es la independencia de Cataluña. ¿Tú crees Hay que otras no van a personas. investir a Artur Mas? Yo creo que Artur Mas no. Porque está en el aire. Lo que sí que sabemos ya es Forcadell es la presidenta del Parlamento, es la segunda presidenta en la historia del Parlamento de Cataluña y ha recibido esos votos de 5. Aparte de la CUP, que tampoco se sabía si iba a apoyar directamente, si lo ha apoyado, pero 5 diputados de Cataluña Sí que es Pot han votado a pero el reparto... La constitución de la mesa de Parlamento y la presidencia es una cosa distinta. Yo opino, ya lo dije el otro día además, yo opino que Mas no va a ser presidente, excepto que ocurra algo que no podemos prever pero ahora. En la situación política actual, la CUP no va a apoyar a Mas. Pero el indicio que en absoluto. Lo grabamos, sí, yo estoy convencido de que no. Quiero preguntarte, Luis, porque está claro, fíjense ustedes, si no dan puntadas el hilo, lo hemos dicho muchos hace mucho, pero no es casual que el día que se disuelven las Cortes españolas, que se pronuncia, que se emite, que se firma, esta tarde lo tendrá que sancionar el rey Felipe. Pero el día que se sanciona ese decreto ley de disolución de la 10ª legislatura en España, resulta que es el día en que se constituye una corte, un Parlamento en Cataluña con la hoja de ruta de irse de España. Por primera vez, y importándoles la ley y la Constitución, 3 pepinos. Y ahora abrimos un periodo de 50 días hasta la votación en las generales, pero hasta el 14 de enero no va a haber nuevo parlamento. Claro que hay diputación permanente. Sí, y gobierno pero, en funciones y cámaras disueltas. Cámaras disueltas, no es situación para abordar el problema. Pero esa es la fecha, y aquí lo dije yo concretamente, por la que se eligió el 27 de septiembre. Porque, a ver, Luis. A mí lo que me sorprende es ver esa imagen de todos aplaudiéndose, de todos estupendos, ¿no? Cuando hemos tenido una semana en la cual hemos tenido todo el recorrido de la historia del 3%. Es decir, fíjate qué curioso, una ex concejal de Sabadell, como es el caso de Forcadell, presidenta del Parlamento. Y luego tenemos un caso del 3% denunciado por otra ex concejal de Esquerra. Claro, oye, son dos derivas. Si os parece, acaba de empezar la intervención de Carmen Forcadell, la nueva presidenta del Parlamento catalán. Tenemos a Esther que nos ayuda a traducir. Vamos a escucharla. Terres de l'Ebre. I em sento orgullosa de la seva gent i de la seva parla. Però també em sento orgullosa de la meva ciutat, Sabadell, que m'ha acollit des dels 18 anys. Una ciutat feta amb gent d'arreu que representa la diversitat. Una ciudad hecha con gente de todas partes que representa la diversidad no he estat mai diputada i no pensava ser-ho. Igual que algunos d'altres diputats y diputades d'aquest Parlament. Ni he sido diputada nunca, ni pensaba serlo, igual que otros que me acompañan en esta legislatura. Les darreres eleccions van ser excepcionals. Pero las últimas elecciones fueron excepcionales. En la manera d'entendre i de fer política. Incluido el cambio en la manera de hacer política. La meva antecessora, Núria de Gispert, quan va ser escollida presidenta de la 9ª legislatura, va expressar la seva satisfacció i emoció
per haver estat la primera dona que va presidir aquest Parlament. Al ser elegida expresó su satisfacción y emoción por ser la primera mujer elegida presidenta I des de la de la complicitat, Cámara. espero que amb dues presidentes seguides comencem a canviar una situació anòmala durant massa temps. Me sumo y espero que con dos presidentas seguidas cambiemos una situación anómala que se ha mantenido durante mucho tiempo. Treballaré perquè la veu i les experiències de les dones siguin presents en els espais públics. Trabajaré para que la voz y las experiencias de las mujeres estén públicas estén presentes en los espacios públicos. Sigui una normalitat i no una excepcionalitat. Y su presencia en los órganos de decisión sea una normalidad y no una excepcionalidad. Mensaje feminista. Está muy centrada en las mujeres. L'emoció i la responsabilitat que devia sentir Enric Prat de la Riba quan va crear la Mancomunitat, el primer intent d'autogovern d'ençà del 1714. Bueno, aquí cita a Enric Prat de la Riba, imagina la emoción que sintió al crear la Mancomunidad, que fue el primer intento de crear algo propio. La ciutadella des d'on s'havia bombardejat Barcelona. I m'imagino l'emoció que devia sentir Heribert Barrera en reobrir el primer Parlament després de la dictadura. Me imagino la emoción de Heribert Barrera al reunir el primer Parlamento después de la dictadura. El poble va parlar el 27 de setembre, amb veus diferents. El pueblo habló con voces diferentes el 27 de septiembre. Aquesta diversitat i pluralitat de Cataluña están representades en aquesta Y cambra. la diversidad y pluralidad de Cataluña están representadas en esta Cámara. És facilitar que s'expressen de manera equànime i justa. Y mi función es que se expresen en toda esta mesa, que se expresen de manera ecuánime y justa. El compromís dels que formem aquesta mesa. Es el compromiso de los miembros de la mesa. Lincoln, el compromís és el que transforma una promesa en realitat. Como decía Lincoln, el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. El reglament. Em comprometo a representar la institució amb tota la dignitat que pugui. Me comprometo a representar a la institución con toda la dignidad que pueda. Hem de ser un exemple d'austeritat i de transparència. Tenemos que ser un ejemplo de austeridad y transparencia. Aquest Parlament està i estarà al servei de tota la ciutadania. Este Parlamento estará al servicio de toda la ciudadanía. Vinguin d'on vinguin. Vengan de donde vengan, hablen lo que hablen, voten lo que voten. Perquè totes les lleis emanades de la seva tasca han de ser pensades per a tothom. Porque todas las leyes que emanen de esta Cámara tienen que ser pensadas para todos. Que sigui profitosa dependrà del servei que acabem prestant a la ciutadania en general. Siguem lleials a la ciutadania y al bé comú. Seamos leales a la ciudadanía y al bien común. Bueno, yo creo que con esto tenemos suficiente. Veremos lo que concluye, vamos a ver qué es lo que dice, pero a ver, Jordi, habla de toda la pluralidad representada en esa mesa, ¿no? En esa mesa no están todos los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Hay un puesto para Ciudadanos, hay puesto para Junts pel Sí, pero si no recuerdo mal, el PP no está y el PSC no está. Tampoco está. O sea que tampoco esa pluralidad a la que ha dicho que tiene que servir en la mesa, o sea, solo la mesa, uno de Ciudadanos, el resto no existen. Bueno, yo creo que el mensaje, vamos, nos ceñimos al mensaje si lo cumple. El reconocimiento de la diversidad y pluralidad creo que es una buena noticia. 2, la austeridad y transparencia también. Las leyes que emanen de ahí tienen que ser para todos. Yo creo que, bueno, si se coloca en una posición institucional donde eso se lleva a cabo, creo que es una buena noticia. No hay Comisaría Lingüística que ha perseguido a los castellanohablantes, hable de pluralidad, diversidad. Yo creo que cuando uno tiene un puesto institucional como presidente de un parlamento, se debe a ese puesto, a la responsabilidad que tiene, y bueno, las primeras palabras que yo acabo de escuchar a mí no me chirrían para nada. Creo que no es una proclama independentista. Eso es muy bonito, Jordi, salvo que sepas lo que pretenden, que es rebelarse contra las leyes españolas que les competen, porque su autoridad emana de la Constitución española, sí, y proclamar. Lo primero que van a hacer de aquí, antes de ser investido presidente, según o al decir de algunos parlamentarios catalanes, es hacer una proclamación de la hoja de ruta por la independencia, antes incluso de ponerse de acuerdo en quién va a ser el próximo presidente. Y Carmen Forcadell va a aceptar eso. Mira, ahí estamos en Moncloa en directo. Vaya mañana apasionante, más claro agua. Ahí están sentándose, fíjense ustedes. Los primeros que se sientan a escuchar lo que va a decir el presidente del gobierno son los propios ministros que acaban de salir de esa mesa del Consejo de Ministros, donde se ha firmado ya el Real Decreto de disolución de las Cortes españolas,
Y ahí ven ustedes que se van a sentar a atender, se están sentando, ya se ha sentado la vicepresidenta del Gobierno, vemos a García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, todavía de pie, departiendo con Carmen del Riego de La Vanguardia, y ahí están todos sentados en ese salón, ¿cómo se llama? De las grandes ocasiones, ocasiones, salón de tapices, ¿no? Sí. La vicepresidenta con la cartera, que parece que va al cole. Es un momento, ahí llega, ahí vemos Carmen Martínez Castro con... no veo. No era Carmen. ¿No era Carmen? No. Bueno, pues ahora estamos pendientes porque realmente ya esta tarde el rey va a sancionar ese decreto y por lo tanto ya no existirán. Esa 10ª legislatura habrá concluido. Quedan esos 102 diputados que son los miembros de la mesa permanente, los 50 me parece que son, más los 50 suplentes, más es de la Diputación Permanente, más el presidente de la Cámara, con lo cual ahí estamos. Y del Senado. Del Congreso. En el Senado mantenemos la y claro, y además permanente. el Senado, que ojo, están, como estábamos subrayando aquí, ahora estamos pues en periodo, Bueno, yo opino que se reunirá más de una vez el gobierno no está en funciones. El artículo 55, si hay que aplicarlo... El gobierno es de las elecciones. El gobierno entra en funciones al día siguiente de las elecciones. El gobierno está en pleno ejercicio. Y de hecho me decía a mí una persona del gobierno, claro, que los cálculos que están haciendo para el nuevo inquilino de la Moncloa, tranquilícense, no va a ser en Navidad ni en enero. Muy probablemente nos pongamos en febrero. Si las encuestas se confirman, hasta el mes de febrero no va a haber un nuevo presidente en España. Ole, en carnavales. Las encuestas... Esos son los cálculos que han hecho realistas. Tendremos que hacer un análisis muy pormenorizado de las encuestas porque la situación es tan volátil que el movimiento de los votantes va a ser muy difícil de prevenir. Nuestros espectadores van en la línea de que Rajoy debe seguir gobernando, ¿eh? Hasta por semana, Jordi, se ve esa volatilidad, porque ves el mismo instituto demoscópico que hace una encuesta el domingo y la hace al domingo siguiente y ha variado ya en varios puntos en algunos partidos. Está cambiando la situación. En el caso del PSOE, hace poco, no sé si era NC Report o cuál el de La Razón, el Instituto Demográfico Demoscópico de La Razón, otorgaba al PSOE 4 o 5 puntos por encima una semana antes y una semana después. Oye, pero perdonadme, ahí llega Moragas, con lo cual ya va a llegar. Me da un poco de rabia habernos merendado directamente las informaciones que había hoy con respecto al tesorero de Convergencia que anotaba comisiones. Está todo escritito en su agenda. 145.000 euros por obra, cada descubrimiento que hay, esos yonkis del 3%. Y por la tarde lo pasaba limpio. Yonkis del 3%, si no lo analizaremos después, que información de la ABC. Denunciado por el mismo partido de Carmen Forcadell, porque fue una ex concejal de Esquerra, pero la echaron, la que denunció eso. La tuvieron que echar para que, se tuvo que ir para denunciar ese caso de corrupción. Cuidado con esa información de los yonkis del 3%, donde hasta ayer mismo estaban cobrando comisiones en Convergencia porque lo necesitaban para encender la luz, con la sede embargada, etcétera, etcétera. Una información que les merece la pena leer, que publica hoy ABC, de empresarios, donde cuentan... Porque es interesantísimo, dice uno de los empresarios, que esto no eran donaciones, esto era como cuando te sientas al póker y pides cartas. O sea, esto era para empezar a jugar, que no era algo que solamente era por obra pública, era para que te acepten dentro del club y que te puedas entrar a jugar. De la donación previa. La donación previa, antes de empezar a discutir sobre la adjudicación y sobre el concurso en sí, hay que hacer una donación previa, ¿no? Entonces, claro, eso ya rompe todos los... Pero contaban... Es muy viejo. Si usted quiere sentarse a hablar con alguien, pase por caja. Y luego le atenderemos. Y luego las comisiones del 10%, Claro. Que lo del 3% se quedaba corto. Eso es por la atención. Ahí llega Carmen Martínez Castro, se nos acaba de colar. Sí, la acabo de ver ahora mismo. La acabo de ver entrar, supongo que estará ya. Yo no me he fijado. Al caer Mariano Rajoy, dirán ustedes, esa ventana con cuadritos que nos tienen puestas ahí en Más Claro Agua. Hoy tenemos un nuevo tertuliano, se llama Mariano Rajoy. Vamos a escuchar, y digo tertuliano porque luego va a haber preguntas. Y luego vamos a ver, esta noche, por cierto, tiene una intervención con Ana Blanco en Televisión Española, con unas preguntas, pero enlatadas, ¿no? El presidente del gobierno, la verdad, que se ha tirado al barro desde hace una temporadita para salir en todos los sitios, ¿eh? Tiene una agenda apretadísima. Bueno, es que yo que salga él, que salga Montoro, Margallo... No, solo digo que... No, estoy constatando el hecho de que sale. Han causado la economía, se siente satisfecho y ahora ya se puede dedicar a hacer política, a hacer más política de calle, que le gusta, además, está encantado. Nunca debió haber salido. Mira, el otro día estuvo en Mora en Toledo,
Y la verdad es que la gente estaba encantada con él y él se fue encantado. Estuvo tomando cañas, estuvo con agricultores y con viticultores, estuvo con vinateros, estuvo con la gente de la calle en una plaza, se reunió con jóvenes y la verdad es que a mí la gente que estuvo allí me decían que estaba encantado en la vida, tomando cañas en las barras de Lola, que estaba encantado, que le gustaba estar con la familia. En campaña electoral lo suyo es ponerse hasta las orejas de cañas, de paellas. Ahí se ve que alguien baja de un coche, suponemos que será Rajoy, qué misterio. Pero ¿cómo va a ir en Porque acaba de llegar un coche, pues es que míralo. No puede ser. O a lo mejor faltaban papeles. Ese plano de quién es. Están quitando el coche. Ese plano de quién es. Vamos a ver. De Moncloa. Yo no puedo creer que vaya Estamos con el objetivo puesto en grande, quiero decir, este foco. Acaba de llegar un coche y se ha bajado alguien con papeles. Pero este plano es de Moncloa, este plano es de Moncloa, es de la realización de Moncloa. Este plano es el paño institucional, la señal institucional, no sé si la tenemos a Es el mismo salón donde nos está un poquito más. De la ventana. Estamos ahora mismo ¿tú qué con... sabes? Está un poquito más la realización de Moncloa, porque tener al país pendiente de que está ahí y vemos con ese plano, en fin, podían esmerarse un poco. Oye, la Casa Blanca, como está diciendo Luis, es que hacen esto, ¿eh? Esto que están viendo ustedes, sí, esto es una en la Casa Blanca. De las entradas de Obama. Sí. Hay dos tiros en esta sala. Uno es el del pasillo, que se ve de fondo, por donde hemos visto antes salir algunas personas, y este otro que da a esos jardines. Y que, ya digo, aquí la escenografía se cuida mucho y se utiliza en las grandes ocasiones. Este salón creo los brotes verdes. Rajoy compareció en el anuncio de la renuncia de Ahí lo tenemos, ese andar atlético de Mariano Rajoy, que llega ahora mismo andando. Pero yo creo que se ha bajado del coche. Yo creo que no, pero iba sin está papeles, al lado de su despacho. A ver, vamos a escuchar, vamos a ver si podemos escucharlo. Plano contrapicado. Señoras y señores, muy buenos días. Comparezco ante ustedes para comunicarles que después de que yo informara a Su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela esta mañana, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales tal y como establece el artículo 115 de la Constitución española. El Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales para el día 20 de diciembre se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado. Quiero señalar que el Consejo también ha estudiado un informe extraordinario sobre los daños causados por las lluvias torrenciales en las Islas Canarias para su valoración y la adopción de medidas en los próximos días. Este fin de semana he estado en contacto con el presidente del Gobierno de Canarias, también con el ministro de Industria, que se encontraba allí, y he dado instrucciones a la vicepresidenta y a los ministros de Hacienda, Interior, Agricultura y Medio Ambiente y Fomento para que, con la mayor celeridad posible, tomen las decisiones que procedan después de los daños que han generado las lluvias torrenciales a las que antes he hecho referencia. Antes de pasar al balance de la legislatura, quiero recordar a los 3 militares españoles, José Morales Rodríguez, Saúl López Quesada y Jonander Ojeda Alemán, que se encuentran desaparecidos desde el jueves. Quiero mandar mi apoyo a sus familias que viven con incertidumbre a estas horas. El ministro de Defensa, que lleva varios días en la isla de Gran Canaria, está en permanente contacto con las familias, pero quiero aprovechar esta ocasión para transmitirles mi apoyo y cercanía. No duden de que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no descansarán ni un minuto hasta que los encontremos. Quiero agradecer también a los miembros del Ejército del Aire, de la Armada, los medios de Sasemar y al Gobierno de Marruecos su dedicación a las tareas de búsqueda de nuestros militares. Como les digo, pondremos todos los medios a nuestro alcance para localizarlos. Bien, señoras y señores, con la publicación que tendrá lugar mañana, como antes he señalado, del decreto de convocatoria de las elecciones generales, pues podemos decir que concluye una de las legislaturas más intensas de nuestra democracia y en la que, he de decir con orgullo, nuestro país ha demostrado su energía y su enorme capacidad de superación para sobreponerse en tiempo récord a una situación complicadísima. Cuando pedí el apoyo del Congreso de los Diputados para mi programa de gobierno hace cerca de 4 años, señalé con claridad cuáles iban a ser las prioridades de mi gestión. Anuncié entonces que dedicaría, lo que voy a decir es textual, es lo que he dicho en ese debate de investidura, dedicaría
toda la capacidad del Gobierno y las fuerzas de la nación a detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y acelerar la creación de empleo. Afirmé también que era necesario salir cuanto antes de un círculo infernal formado por la falta de confianza, la falta de financiación, la caída de las inversiones y del consumo, la destrucción de puestos de trabajo y el desplome de los ingresos públicos. España efectivamente se encontraba en aquel momento en una caída sin freno que la condenaba, si no se ponía remedio, a la quiebra, la salida del euro o el rescate. Era preciso y era urgente detener aquella caída y cambiar el rumbo. Logramos lo primero en el año 2012 y lo segundo, cambiar el rumbo, en el año 2013. Los otros 2 años de legislatura, 2014 y 2015, han servido para avanzar a un ritmo creciente en los 3 objetivos señalados: empleo, crecimiento y confianza. Hemos pasado de vivir bajo la amenaza del rescate a despertar confianza, de la recesión más larga al crecimiento más alto de la Unión y de la mayor destrucción de empleo a la mayor reducción de paro de nuestra historia. Empleo, crecimiento y confianza. Esos son los ejes que ponen de manifiesto el éxito del esfuerzo realizado por los españoles a lo largo de estos años. Esos son los ejes del cambio que ha experimentado España en esta legislatura. Los datos de la encuesta de población activa, conocidos la semana pasada, nos permiten prever que este año 2015 será el de mayor reducción del desempleo de toda la historia de España y avalan la reforma laboral aprobada al inicio de la legislatura, que ha permitido que el despido no sea el primer instrumento al que recurren las empresas para adaptarse a la situación económica. Y es que el tercer trimestre del año 2015 marca cifras récord de reducción del paro que caen 298.200 personas en el trimestre y en 576.900 en el año. Estamos hablando de una caída anual del desempleo de más del 10%, en concreto el 10,6%. Nunca antes se había conseguido reducir tanto el paro en un solo año. Estas cifras suponen que ya hay 436.000 personas en paro menos que cuando comenzamos la legislatura y que hemos recuperado la cifra de 18 millones de españoles trabajando. Y estas mejoras también están llegando a los hogares más vulnerables, aquellos que tienen a todos sus miembros en paro. Estos ya son menos cada día, en concreto 216.000 en el último año. Señoras y señores, este es el indicador más claro del cambio que se ha producido en estos años. En términos anuales, hemos pasado de una destrucción de 1.430 empleos diarios en 2011 a la creación de 1.492 empleos diarios en 2015. Esta es la razón que justifica no solo las políticas y reformas que se han adoptado en materia laboral, sino todas las reformas que hemos hecho en otros campos. Obviamente, la tarea no está completa, pero estamos en condiciones excelentes para alcanzar la cima en el próximo mandato. La lucha contra el desempleo seguirá siendo nuestra prioridad para los próximos años. Señoras y señores, en esta legislatura España ha cambiado de cara. Hemos pasado de la recesión al mayor crecimiento entre los países grandes del euro, al mayor. Lo certifican, décima arriba, décima abajo, todos los observadores y expertos. Ya saben que la previsión del Gobierno es que este año creceremos un 3,3%. También el Fondo Monetario Internacional ha certificado esa recuperación de la actividad económica y en 2015 lideramos con Estados Unidos el crecimiento entre el grupo de países avanzados miembros del G20. Quiero destacar que, a diferencia de otras ocasiones, este crecimiento se produce de manera equilibrada y, por tanto, sostenible. No estamos creciendo por la vía del endeudamiento, como en ocasiones anteriores, sino porque somos más competitivos y exportamos más al exterior. España exporta ya más en relación a su PIB
que Estados Unidos, Japón, Reino Unido o Francia. Hemos pasado en pocos años de exportar menos de una cuarta parte de nuestro PIB a exportar un tercio del mismo. Esa competitividad ganada sin devaluar la moneda es una de las grandes transformaciones que ha experimentado España en esta legislatura. Señoras y señores, España es hoy un país que inspira confianza, dentro y fuera de nuestras fronteras. Confianza porque hemos logrado reducir a la mitad el déficit público que nos encontramos, del 9 al 4,2 con el que vamos a acabar este año. Confianza que evidencia la prima de riesgo que se ha desplomado respecto a la que sufríamos cuando se celebraron las últimas elecciones. Hoy está en 110. Ya nadie habla de la prima de riesgo en nuestro país. Este cambio ha permitido al Estado ahorrar más de 20.000 millones de euros en intereses de la deuda, lo que equivale a lo que ha aumentado, por ejemplo, el gasto en pensiones en esta legislatura o a lo que nos vamos a gastar el año que viene en el seguro de desempleo. Es un dato de una enorme importancia. Confianza en nuestro sistema financiero, que hemos logrado sanear íntegramente, lo que está permitiendo recuperar el crédito tan necesario para hogares y empresas. El crédito nuevo a pymes acumula 23 meses consecutivos de crecimiento y en lo que llevamos de año avanza a un ritmo anual del 14%. Y el crédito nuevo a hogares acumula 12 meses en positivo y crece a un ritmo medio del 27% en lo que va de año. Sin duda, este es un factor muy importante, como no se le escapa a ninguno de ustedes, para la economía de nuestro país. Confianza también en nuestro sistema de bienestar, que ha conseguido conjurar la amenaza de la quiebra, una amenaza más que real cuando los ingresos públicos se hundieron en nuestro país en 70.000 millones de euros, que se dice pronto y que es lo que ocurrió en el momento álgido de la crisis. Pues bien, hoy España puede sentirse orgullosa porque ha sabido superar la peor crisis que hemos conocido sin permitir que nadie quedara al borde del camino. No hemos sacrificado las pensiones, no hemos suspendido las prestaciones de desempleo y no hemos permitido que los impagos asfixiasen la asistencia sanitaria. Casi 9,5 millones de pensionistas españoles han cobrado puntualmente sus prestaciones, que no han sido congeladas ni reducidas en modo alguno, a pesar de las enormes dificultades que hemos atravesado. Desde que gobernamos, el gasto en pensiones ha crecido en España en 19.443 millones de euros y la pensión media supera los 1.000 euros. También han cobrado puntualmente sus prestaciones las personas sin empleo y, entre otras muchas medidas, se ha regularizado la deuda de 75.000 millones de euros, que se dice pronto, que las administraciones públicas mantenían con sus proveedores, en su mayoría proveedores de servicios públicos esenciales como es la sanidad. Todo esto también contribuye a la confianza, especialmente a la confianza de los españoles en su propio país, en su propio sistema colectivo de bienestar. Así se pone de manifiesto en el último índice de confianza del consumidor, que ha marcado un máximo histórico, 106 puntos frente a los 68 del último trimestre de 2011. Los ejes que les acabo de señalar, crecimiento, empleo y confianza, son sin duda los determinantes a la hora de valorar la labor del Gobierno, que ha sido intensísima en esta legislatura. Sería lo más destacado de este balance, pero creo que es de justicia recordar algunas otras cosas. A pesar de las enormes dificultades presupuestarias que tuvimos al inicio de la legislatura, hemos podido bajar los impuestos de la renta y de sociedades. La rebaja media en el periodo 2014-2016 será del 14,6%, pero los grandes beneficiarios son los ciudadanos con rentas medias o bajas y las familias con mayores cargas que tienen cheques de apoyo fiscal. Hemos aprobado una bajada generalizada de las retenciones a todos los asalariados y autónomos, lo que supone una inyección directa de liquidez en la economía real.
También las empresas han visto reducida su tipo de gravamen y además cuentan con incentivos adicionales como la reserva de capitalización y la reserva de nivelación. Todo esto ha ido acompañado de un enorme esfuerzo en la lucha contra el fraude, que ha permitido obtener hasta junio más de 41.000 millones de euros, pudiendo superar los 48.000 millones durante toda la legislatura. Importes que surgen, entre otras cosas, por el afloramiento de 120.000 millones de euros de bases fiscales, la mayor parte de ellas fuera de España. Hemos ajustado el tamaño e incrementado la eficiencia de las administraciones públicas y tendremos que seguir en esta tarea, que es capital, en los próximos años. Han sido eliminadas 2.300 entidades públicas y se han generado unos ahorros acumulados de más de 30.000 millones de euros. En estos años se ha implantado la factura electrónica, la contratación centralizada, el portal único de empleo y, últimamente, como saben, el registro directo desde los hospitales. El precio de la energía había experimentado tal escalada durante los gobiernos socialistas que se había convertido en un freno a la competitividad de nuestra economía y en un factor de empobrecimiento para las familias más vulnerables. Esta situación se ha revertido. En esta legislatura el sistema eléctrico se ha estabilizado y ya no hay déficit de tarifa, que, como saben, era monumental, 26.000 millones de euros, y los precios han comenzado a bajar. Quiero destacar también la Ley de Mejora de la Calidad de la Educación, que ya está en vigor y que persigue obtener mejores rendimientos para los alumnos y un uso más eficiente del dinero que los contribuyentes dedican a la educación. Y los resultados empiezan a verse. La tasa de abandono educativo temprano ha descendido del 21%, 4,4 menos que al inicio de la legislatura. El número de alumnos, y esto es muy importante, de formación profesional se ha incrementado en 180.000, 20.000 mediante el nuevo sistema de formación dual puesto en marcha en esta legislatura. Les recuerdo también que en los últimos presupuestos hemos destinado a becas 1.416 millones de euros, la mayor cifra de toda la serie histórica. Señoras y señores, les hablaría también de otras leyes de enorme importancia para estimular a los emprendedores españoles, como la Ley de Segunda Oportunidad, la Ley de Unidad de Mercado, la tarifa plana de autónomos, la Ley de Apoyo a los Emprendedores o la Ley de Apoyo a la Financiación Empresarial, pero no quiero cansarles ni menos aburrirles. Como resultado de todas ellas, se están batiendo récords en la creación de empresas, más de 72.000 durante 2014, y hemos ganado más de 10 puntos de competitividad frente a nuestros socios de la zona euro y frente al resto de los países desarrollados. Señoras y señores, a la hora de hacer balance de esta legislatura no puedo evitar referirme a graves problemas a los que hemos tenido que hacer frente desde el Gobierno, al tiempo que cuadrábamos las cuentas e impulsábamos el crecimiento económico y la modernización del país. El de mayor gravedad, sin duda alguna, es el desafío secesionista de la Generalitat de Cataluña. Un desafío a la legalidad democrática que ha fracturado a la sociedad catalana y que no tiene más fundamento que la deslealtad del Gobierno de la Generalitat para con la Constitución española de 1978, que es la que ha ofrecido mayores cotas de autogobierno para Cataluña en toda su historia. Nunca me he negado a dialogar, a negociar ni a escuchar las propuestas del señor Mas. Jamás lo hice. Siempre que me ha llamado o ha querido verme, he estado a su disposición. Eso sí, nunca le he engañado sobre los límites de ese diálogo. Yo no puedo dialogar ni negociar sobre lo que no me pertenece, ni yo ni nadie. Y la soberanía nacional, los derechos de los españoles y su igualdad no son una competencia del presidente del Gobierno, ni siquiera del Parlamento. Son una competencia exclusiva del pueblo español. Y solo el pueblo español en su conjunto puede decidir sobre ello. Por lo tanto, he cumplido en todo momento con mi obligación: defender la ley, proteger los derechos de los españoles y hacerlo con prudencia
y con proporcionalidad. Y así lo seguiré haciendo mientras sea presidente del Gobierno. Diálogo siempre, respeto a la ley y a las instituciones también. Esa ha sido mi disposición con el Gobierno a la Generalitat durante esta legislatura y será la misma con el próximo, sea cual sea su composición y sea cual sea su presidente. Segundo reto al que hemos tenido que hacer frente, la corrupción. Han aflorado en estos años demasiados escándalos de corrupción. Soy plenamente consciente del daño y descrédito que estos episodios han causado a la percepción de la política entre los ciudadanos y, consecuentemente, a la confianza entre administradores y administrados. Tengo que decir, sin embargo, que jamás se ha actuado con mayor autonomía y libertad por parte de las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y los tribunales. Igualmente, de señalar que jamás se ha aprobado en España una batería de reformas legales comparable a la que hemos establecido para prevenir la corrupción y castigarla con dureza. La última, el viernes pasado, la creación de la Oficina para recuperar los bienes procedentes de actividades delictivas. Es decir, que también en esta legislatura se han sentado las bases para que se haga realidad esa demanda social de que los corruptos devuelvan lo que robaron. Y quiero mencionar también, en otro orden de cosas, mucho más edificante desde luego, la política europea. Porque la Unión Europea ha vivido su propia crisis durante esta legislatura en la que ha estado en cuestión la propia supervivencia del euro. He dedicado a Europa una parte nada desdeñable de mi trabajo en estos años. Primero, para defender la viabilidad del euro y de España dentro del euro, pero también para profundizar en la moneda única como fuente de bienestar y crecimiento. He hecho propuestas muy concretas para avanzar en la unión bancaria que se ha puesto en marcha estos años. Y trabajamos ahora en avanzar en la unión fiscal, económica y política, para lo que mi Gobierno ha hecho propuestas de futuro para el llamado documento de los 5 presidentes. Hemos dado la batalla en la negociación del presupuesto comunitario con un resultado más que satisfactorio. España recibirá... Tienen el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace balance de la legislatura, toda vez que ya ha firmado ese decreto de disolución de las Cortes que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado y ya quedarán oficialmente disueltas. Le han escuchado ustedes en ese balance. Desde luego, la primera cuestión y más importante a valorar por él mismo ha sido los datos de destrucción de empleo, los datos de paro en España, y ha dicho que hemos pasado de destruir 1.430 empleos diarios en España en 2011, cuando él llega al Gobierno, y 2012, a crear 1.492 empleos diarios cada día este año. Creo que ese es el titular del balance. Luego, evidentemente, ha entrado a valorar las pensiones, la situación, las reformas, educación, etcétera, etcétera, pero el balance, el dato del paro es lo que esgrime como pues estandarte, el logro máximo de haber revertido la situación en una España, en la España que coge destruyendo 1.430 empleos diarios a crear ahora mismo 1.492 empleos. A ver, sí, Carmen, yo creo que no ha sido un vamos balance, a ser breves. Sí, no ha sido un balance filosófico, ha sido un balance de resultados. Los datos que ha dado de carácter económico, creación de empleo, creación de la economía española, mantenimiento de las pensiones, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, la lucha contra la corrupción, la reforma energética, son datos concretos con números exactos. Por lo tanto, yo creo que el balance de Rajoy es un buen balance y es el mejor pilar para ganar las elecciones del 20 de Carmen, en diciembre. este momento en el que está haciendo balance el presidente del Gobierno, está saltando a todos los digitales una noticia de última hora, y es que el juez Castro, lo conocen ustedes porque ha sido el instructor del caso Noos, el que ha sentado a la infanta Cristina en el banquillo el próximo día 11 de enero, pues les digo la noticia que a estas horas está abriendo los digitales, es que el juez Castro investiga la reforma a la sede del PP en la calle Génova. Pero viene a dar la razón a lo que ha dicho Rajoy en materia de corrupción. Ha dicho, esta legislatura es una legislatura de máxima independencia,
de la policía a la hora de investigar la corrupción, de los fiscales a la hora de acusar, de los jueces a la hora de juzgar, y luego todas las reformas que se han hecho que han sido espectaculares, incluida la oficina que va a recoger los dineros que han robado algunos y que se tienen que devolver a los ciudadanos para recompensarles de esos robos. Yo creo que Rajoy acaba de demostrar que la justicia es independiente y en este sentido, pues esperar lo que diga la justicia. Bueno, yo quiero preguntaros por esa caída sin freno que decía el presidente, esa España que estaba abocada a la quiebra, la caída sin freno en todos los parámetros económicos, con esa destrucción de empleo, la situación actual. ¿Cómo valoráis lo que está diciendo el presidente? Porque ahora iremos a la rueda de prensa, ¿no? Ya estamos en otras cuestiones. Yo creo que ha sido demasiado triunfalista. Yo creo que un poquito de humildad y un poquito de reconocer las dificultades que pasan los ciudadanos, muchos millones de ciudadanos en estos momentos, a pesar de que tú puedas esgrimir una gestión y dar estas cifras, creo que hubiera venido bien, porque hay muchísima gente, y estamos hablando de casi 6 millones y pico de personas que todavía necesitan para sobrevivir trabajo, y creo que eso es un lastre al que hay que afrontar en la próxima legislatura, que todos tienen que dar respuestas, pero no podemos pasar por encima de esta gente. Estoy hablando de 6 millones y medio de personas que necesitan otro trabajo, porque hay algunos que trabajan pero no llegan a final de mes ni pueden vivir con el trabajo que tienen, porque una parte del trabajo que se ha creado es muy precario y la gente trabaja cada vez más con menos horas y con menos salario. Entonces, quiero decir que eso, es decir, tú puedes decir los datos, sí, se están creando 1.400 puestos de trabajo, estupendo, es un balance estupendo, pero hay que decir que la situación en la que estamos todavía, yo creo que en ese sentido creo que al gobierno, y en general el otro día escuchando a Guindos también, se le olvida mucho la situación de las personas que lo están pasando mal. Creo que ahí el gobierno, desde el punto de vista de nuestra propia estrategia de comunicación del gobierno, es decir, no se puede ser demasiado triunfalista cuando una parte muy importante de la población está pasando muchas dificultades. Hombre, mientras el Partido Socialista lo que hace es sacar a pasear a Franco, como gran promesa de futuro para estas elecciones, no está de más recordar que se están creando al día 1.400 empleos. Es verdad que la calidad es mejorable, es verdad que hay gente pasándolo mal, Jordi, pero creo que los hechos les avalan. En este caso concreto, vamos. A ver, está claro que por eso el Partido Socialista no habla de empleo, habla de otras cosas. Habla de Franco y de la asignatura de religión. A ver, está claro que Rajoy va a sacar pecho de lo mejor que se ha hecho, que ha sido la gestión económica. Ha dicho España ha cambiado de cara. Yo no estoy de acuerdo en toda esa frialdad de datos que ha dicho. Ha dicho este crecimiento no se ha construido en base al endeudamiento, no es verdad. Según el Banco de España, el endeudamiento casi se ha duplicado, con lo cual en eso no es verdad. Ha dicho se le ha bajado los impuestos a las clases medias, no es verdad. O sea, se le ha bajado al final. En las dos primeras legislaturas el hachazo fue bestial y de una magnitud que no se espera, sobre todo de un gobierno de centro derecha. Pero es verdad que el relato de Rajoy es ese, el relato es hemos sacado al país del pozo y por lo cual nos merecemos continuar para seguir con este trabajo. Pero hay que ponerle muchas notas al pie a un discurso, también coincido, excesivamente triunfalista. No, pero lo ha sido muy claro, le ha dicho entre el 14 y el 16 la bajada de impuestos a las familias va a ser a través del IRPF del 14,6%. Es decir, que en realidad no ha dicho toda la legislatura. Todos sabemos que en la primera parte de la legislatura hubo que hacer lo que había que hacer porque no había otra manera de sacar este país para adelante. Pero hay algo muy importante también que ha dicho y es la lucha contra el fraude fiscal, que a mí me ha impresionado ese dato. 120.000 millones que se han aflorado de dinero que estaba fuera, de gente que ha venido a cotizar aquí, que ha supuesto un ingreso para el Estado de 41.000 millones de pesetas, que es algo así como todo lo que gastamos en sanidad y en pagar a los parados, cosa que está muy bien. Yo coincido con lo que dicen los compañeros, que para poder sacar pecho de la gestión económica, o sería justo que además de sacar pecho, porque tiene motivos para decir España estaba al borde de la intervención, lo estaba, eso ahí no miente, pero sí debería. Lo que el propio PP ha dicho fue portada no hace ni un mes de un periódico del Mundo, si no recuerdo mal, el voto del alma. Oiga, con este discurso no nos toca el alma a nadie. Vamos a ver, porque ha finalizado el discurso de Rajoy, compromiso cumplido, están viendo el cartel de Moncloa y está comenzando el turno de preguntas. Vamos a escucharlo. Sin embargo, después se cerró y se dijo que no se llevaría en el programa del Partido Popular. Mi pregunta es si usted está dispuesto a por lo menos explorar las posibilidades de una reforma constitucional en la próxima legislatura. Gracias. Muchas gracias. No irá en nuestro programa electoral una reforma de la Constitución. Pero tenga usted la total y absoluta certeza de que yo estaré, como siempre he estado,
abierto a escuchar las propuestas que puedan hacer los demás. Yo creo que en este momento la prioridad en España no es reformar la Constitución, no es algo que demande el conjunto de la población española. La prioridad en España es que no nos distraigamos y no olvidemos que todavía tenemos que crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura, hasta 20 millones de empleos en nuestro país. Insisto, 500.000 de personas al año tienen que encontrar un empleo en los próximos 4 años y, por tanto, deberemos seguir haciendo reformas estructurales y deberemos perseverar en la política que se ha llevado a cabo estos años. A partir de ahí, hay algunas cosas en la Constitución que sin duda pueden reformarse, como la sucesión en la corona, en fin, como decir cuáles son las que estamos en la Unión Europea, los nombres de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero yo en este momento no veo, después de escuchar a las distintas fuerzas políticas, que haya un consenso sobre el tema fundamental, porque no nos engañemos, el tema fundamental que se está planteando en la reforma de la Constitución es el modelo territorial. No he escuchado, y creo que no soy el único, ninguna propuesta que sirva para resolver los problemas que tenemos en este momento. Por tanto, como siempre he hecho, estaré muy atento a lo que planteen los demás, pero para el Partido Popular en este momento esa no es una prioridad. Ahí lo tienen ustedes. El presidente del Gobierno acaba de decir que la reforma de la Constitución, la reforma del modelo territorial, en este momento no es una prioridad. O sea que, porque cree que no hay consenso en esa reforma. A mí me llama la atención una cosa. El presidente del Gobierno, que se presenta a una nueva legislatura, diga que... Mira, le están preguntando qué va a hacer si no es el más votado. Vamos a ver. Es una prioridad que se va a entender muy bien. Voy a hacer cuanto esté en mis manos para poder seguir gobernando, entre otras razones, pero la primera y principal, porque es lo que le conviene a España. Porque sería ahora muy triste, muy duro, y supondría haber perdido tanto el tiempo, darle marcha atrás a lo que se ha hecho en estos casi 4 años de gobierno del Partido Popular. Ahora hemos sentado las bases para el futuro. Ahora, después de los 2 primeros años que fueron durísimos, el año 2012 sobre todo, y el año 2013, pues ya crecemos, ya creamos empleo, las cosas ya se ven de otra manera, ha aumentado el consumo, ha aumentado la inversión, somos récord en turismo. Bueno, España es un país que ha recuperado la confianza, antes le he dado unos datos, y por tanto a eso es a lo que me voy a dedicar yo, ya prever lo que puede ocurrir en el futuro, en el supuesto de que se produzca o no una circunstancia, es algo que, como usted comprenderá, tiene bastante poco sentido en estos momentos. Adelante. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sobre su balance, me gustaría que nos destacara, a su juicio, cuál ha sido el mayor logro de su mandato y cuál ha sido su mayor error, y por el que debiera de pedir disculpas a los españoles. Logro y error. Y luego me gustaría saber si usted sigue creyendo que es el mejor candidato del Partido Popular para ganar las elecciones generales. Gracias. Si no lo creyera, pues no me presentaría. En relación a la primera pregunta, es muy difícil decir cuál es el mayor error de uno y el mayor logro de uno, pero si tuviera que decir una cosa, yo tuve unos momentos muy complicados a lo largo de la legislatura y tuve algunos momentos, tengo que decir que pocos, pero algunos tuve donde realmente me sentí reconfortado. Para mí, haber evitado el rescate creo que fue un acierto. Sinceramente creo que fue un acierto. Si no, podíamos estar ahora como hay algún que otro país en la Unión Europea donde le obligan, por ejemplo, a bajar las pensiones el 10% o a subir el IVA de los restaurantes al 23%. Eso fue muy duro. Ahora están todos callados, pero fue muy duro. Ahora nadie va a decir nada. Fue un momento muy bueno cuando me comunicaron que por primera vez España crecía. No crecíamos nada, el 0,1%, pero fue en el tercer trimestre del año 2013 y, oiga, después de lo que vivimos la primera época, y hubo también un dato muy positivo, que es octubre del año 2013, por primera vez ya cambió
el tema del paro, era el paro en las oficinas del INEM, ¿no? Llevaba muchos años subiendo, todo el año 2012, que ya gobernábamos nosotros, subió, todo el año 2013, hasta que cambió en octubre. Y luego, en febrero del 14, cambió la Seguridad Social. Cada mes íbamos perdiendo afiliados, a partir de ahí cambio. Entonces, realmente, cuando ahora ves que en los 2 últimos años, el 2014 y el 15 que no ha terminado, casi se ha creado 1 millón de empleos, pues oiga, yo estoy muy contento. Y creo que eso no se puede desaprovechar. Y ya sabemos que hay muchísima gente que todavía no ha podido conseguir un empleo. Pero a todas las personas que no han podido conseguir un empleo, yo le diría, tiene usted razón, pero miren y dense cuenta que ya hay 1 millón de españoles que sí lo consiguieron. Y usted puede ser el siguiente, si perseveramos en las políticas. ¿Cuál fue el mayor error? Claro, castigarme no sé si tiene mucho sentido. Yo sí puedo decir una cosa. Yo he tenido que tomar muchas decisiones que no me gustó nada tomarlas. Pero sinceramente es que las tomé porque creo que no me quedaba otro remedio. Como comprenderá usted, a mí decidir en julio del año 2012 que los funcionarios públicos se quedaban sin la paga extra de la Navidad, pues no es algo que me generara ningún tipo de entusiasmo. Pero es que creo que teníamos que hacerlo. Lo mismo ocurre con otras decisiones. Tuvimos que subir algunos impuestos. Yo no me presenté a las elecciones para llegar al primer Consejo de Ministros que tuvo lugar el 30 de diciembre y subirle a la gente el IRPF. No estaba entre mis objetivos, más bien estaba todo lo contrario. Bueno, ahora hemos podido, en el 15, y además ya hemos adelantado la parte del 16, pues colocarnos un poco mejor que cuando llegamos al Gobierno. Por tanto, esta es una legislatura en la que es evidente que el Gobierno ha tenido que tomar decisiones difíciles, que no tienen ninguna gracia. Lo divertido es poder gastar dinero y quedar bien con todo el mundo, pero es que aquí se habían perdido 70.000 millones de euros de recaudación. Claro, ¿cómo no vamos a tomar decisiones presupuestarias? Si en 2 años se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Bueno, ahora, por fortuna, como ya hay más actividad económica y había que hacer un homenaje a las pymes en este país, pero, oiga, esto empieza a crecer y la recaudación empieza a aumentar. Y entonces ahora ya no tenemos que hacer lo que tuvimos que hacer en el año 12 y 13. En fin, esto es más o menos como lo vi yo así. Sí. Gracias, presidente. Como todo indica que después de las elecciones no va a haber mayorías amplias para gobernar en solitario, yo quería saber cómo ve usted el tema de los pactos. ¿Cree posible un buen entendimiento con el Partido Ciudadanos, al estilo de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo? ¿O ve posible otro tipo de pactos diferentes con otras formaciones? ¿Cómo lo ve el futuro? Mire, yo lo que veo es que el Partido Popular va a intentar volver a merecer la confianza de los españoles, y lo que también veo es que todos los demás, pues por su parte, también lo van a intentar. A mí hay precedentes que francamente no me gustan. Yo soy partidario de que gobierne siempre el más votado, y hay precedentes que no me gustan. Lo que hemos visto en España, en ayuntamientos como Madrid, como Zaragoza. Está el presidente del Gobierno hablando sobre esa posibilidad, esos posibles pactos que se empiezan a dibujar en el horizonte después del 20D, de esas elecciones. Ya faltan 50 días. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Quiero que veáis lo que ha dicho. ¿Algún titular me dais de lo que ha dicho Rajoy? ¿Lo que más le gusta, lo que menos le gusta? Le preguntaba Pablo Montesinos. Sí. A la pregunta de Pablo, ha reconocido muchos momentos brillantes de la legislatura, pero ningún error. Ha hablado de decisiones difíciles, pero ningún error. Y errores también ha habido. No, él ha dicho claramente, no, me ha gustado crear empleo, me ha gustado que no nos rescataran, porque eso es bueno para todo el mundo. Y desde luego he sentido mucho tener que no pagar la extra a los funcionarios y tener que subir impuestos a los ciudadanos. Exactamente. Bueno, pues es un error haberle quitado la paga a los sigue la rueda de prensa, pero nosotros no podemos seguir. Esther, me gustaría que veas, porque nos has hecho de traductora, muchas gracias, en este Más Claro hoy, con la toma de posesión de Carmen Forcadell como presidenta del nuevo Parlamento de Cataluña. Ahora tienen 10 días, cuidado, para la votación primera de la sesión de investidura. Veremos, porque sigue en el aire, quién va a ser el presidente de ese futuro gobierno. Pero vamos, quiero que veas cómo se ha despedido Carmen Forcadell. Queda constituïda la 11a legislatura. Visca la democràcia, visca el poble sobirà
Visca la República Catalana. Us convido... Entendía divinamente, pero ahí tiene toda la declaración de intenciones, Carmen. Es decir, la presidenta de la República Catalana, que no se entera usted, que se llama Comunidad Autónoma, que está usted en España, o sea, y que ustedes tienen que cumplir la ley, como todos. O es que son más guapos, más altos y tienen un ADN distinto. ¿Se creen por encima de los demás? Bueno, ahora no tenemos tiempo. Lo dice pero arranca diciendo viva la democracia, es decir, claro, la democracia quien no respeta la ley no es un demócrata. La democracia es una confusión. Y ella dice viva la democracia, ergo cruce de cables o de 3% o de no sé qué, se les ha cambiado el chip. Por eso roban, porque Cataluña son ellos y eso lo justifica todo. Bueno, pues saben ustedes que hay un 62% de las personas que no oye bien y un 90% no puede gastarse un dineral. Y la votación, les pedíamos hoy a ustedes esa encuesta. ¿Ustedes piensan que es bueno para España que Rajoy gobierne otros 4 años? Ahí la respuesta de nuestra audiencia es un 70,6 que dice que sí, hay un 29,4 que dicen que no. Gracias a todos. Hoy ha sido Rajoy protagonista de este programa y ahora no puede perderse a María Pelayo y María Miñas porque empieza Al Día. Hasta mañana.